Buen día. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Gregori la invitación a impartir esta conferencia de apertura de curso en el Centro de Estudis Catalans de Poznan, que me permite regresar a una ciudad y a una universidad que ya he visitado en otras ocasiones y donde siempre he aprendido mucho y me he sentido muy bien acogida. Dedicaré mi conferencia a explorar la intersección entre los estudios visuales y los estudios afectivos, dos vías de indagación que, aunque provienen de tradiciones distintas, pueden entrelazarse de maneras muy productivas, y en concreto me centraré en examinar los beneficios que tiene este cruce para la interpretación de la poesía visual. Creo que la intersección entre visualidad y afecto es la combinación metodológica que mejor puede explicar la capacidad de antagonismo de la poesía visual. Y aquí debo decir que entenderé poesía visual en el sentido más amplio del término, que incluye no solo caligramas, sino también poemas objeto, videopoemas, arte digital y ciertas formas de diseño gráfico e ilustración. La poesía visual se ha estudiado habitualmente como una forma de ruptura con la tradición ligada a las vanguardias de principios del siglo XX o más recientes, o bien como ejemplo de intermedialidad o de contacto interartístico. Es decir, se ha estudiado atendiendo a sus características formales, a sus códigos, a su medialidad. Sin embargo, es evidente que este tipo de poesía moviliza también una serie de afectos que se convierten en una parte nuclear de su sentido. Me parece que añadir a la mirada formalista, semiótica o estética una mirada atenta a lo afectivo permite descubrir nuevas dimensiones del potencial transformador de la poesía visual, de su capacidad de intervención en la esfera pública. Para sustentar esta hipótesis, dividiré mi intervención en tres bloques. En el primero haré algunas consideraciones preliminares sobre la no inocencia de las imágenes. En el segundo intentaré establecer algunas bases o fundamentos para lo que denomino iconicidad afectiva. Y en el tercero abriré tres catas sobre los modos en que esa iconicidad afectiva se manifiesta: lo comunicativo, lo perceptivo y lo político. En mi corpus de ejemplos habrá muestras de la poesía visual catalana de los siglos XX y XXI, que es el ámbito que más he trabajado, aunque también mencionaré casos de la poesía visual luso-brasileña, canadiense, estadounidense, italiana, alemana, española e hispanoamericana. Hace mucho que sabemos que la mirada no es neutral, que toda forma de ver está mediada por estructuras de poder, ideología, cultura y subjetividad, y que mirar nunca es un acto inocente, nunca es una observación objetiva del mundo, sino un acto político y situado. Sabemos que el campo de la percepción no es puro. Merleau-Ponty, en su Fenomenología de la percepción, sostiene que ver es un acto encarnado. Siempre miramos desde un cuerpo situado en el mundo, con una historia y unas categorías aprendidas. Por su parte, Lacan ve la mirada no simplemente como el acto de ver, sino como algo estructural en la relación entre el sujeto y el mundo visible. Lo que veo está siempre atravesado por el deseo, el goce y la falta. La mirada es lo que me hace consciente de mi exposición al otro. Y el historiador de las ideas Martin Jay ha desarrollado el concepto de régimen escópico para argumentar que no existe una manera universal de ver, sino que cada época, sociedad o tradición produce formas específicas de mirar, representar y entender la visión. Jay identifica tres grandes regímenes escópicos en la modernidad occidental: el ocularcentrismo cartesiano, que cree en una visión transparente capaz de captar la verdad del mundo; el empirismo, asociado a la observación experimental y a la recopilación de datos, en el que el ojo funciona como un instrumento de acumulación de evidencias; y el régimen barroco de la visión, multiperspectivista, que considera que la mirada no es transparente ni confiable, sino engañosa y movediza. Este tercer régimen ha sido muy influyente en las estéticas modernas y posmodernas. Hoy podríamos añadir un cuarto régimen a los de Jay y decir que vivimos en un régimen escópico, emotivo, digital, en el que ver y ser visto es fundamental y condiciona nuestras emociones.
un régimen en el que nuestra vida cotidiana se organiza en torno a fotos, vídeos, stories, reels y memes. Un régimen que se caracteriza por la mirada distribuida, ya no hay un observador único y central, sino millones de miradas fragmentarias que circulan en tiempo real, la autoexposición, cada persona se convierte en objeto y sujeto de la visión, pensemos en los selfies y en las transmisiones en vivo, el uso de algoritmos como mediadores, es decir, lo que vemos no es lo que está ahí, sino lo que una plataforma decide mostrar según cálculos de relevancia, publicidad o tendencias. Y la vigilancia, es decir, la mirada se usa para controlar mediante cámaras, reconocimiento facial, monitoreo de datos visuales, etc. Foucault nos enseñó que la mirada es un dispositivo de poder, ejemplificado en el panóptico. Vigilar es disciplinar y ser visto condiciona el comportamiento. En su ensayo L'ull y la navalla, Ingrid Guardiola reflexiona sobre cómo vivimos inmersos en un mundo regido por las imágenes y los datos, un mundo hipertecnológico en el que la interfaz, es decir, la conexión entre persona y computadora mediante pantallas, redes y dispositivos, se ha convertido en mediadora de casi todas las experiencias personales, sociales y políticas. Un mundo en el que las imágenes ya no son representaciones, son entornos y también son bienes. Tiene valor ser visto, tener audiencia, ser reconocido visual o socialmente. El valor pasa a ser la cantidad de reacciones, de visibilidad, de datos generados, más, tal vez, y no pretendo ponerme apocalíptica, que la reflexión crítica. Pero ¿en qué se basa este vínculo, este enlace entre visualidad y afecto? Creo que del mismo modo que pensamos los regímenes escópicos, los regímenes de la mirada, las maneras dominantes de mirar, podemos pensar los regímenes emocionales, es decir, las maneras consolidadas de sentir o más bien los consensos sobre lo que debemos sentir. Por ejemplo, satisfacción o empatía ante un poema o ante una obra de arte. En la literatura experimental y más en concreto en la poesía visual, la iconicidad es un elemento fundamental. La escritura experimental, además, rompe con la noción convencional de literariedad y en el caso de la poesía redefine el sujeto lírico que supuestamente, por lo menos si tomamos como ejemplo los caligramas o los poemas concretos, deja de asociarse a lo que es característico de la lírica, la intimidad y la privacidad. Podríamos preguntarnos qué subjetividad, qué intimidad exhiben los poemas concretos de los brasileños Haroldo y Augusto de Campos. A primera vista, ninguna o muy poca. El globo desinflado del poeta visual vienés Anatol Gnotek parece bromear sobre esa reducción del ego y sin embargo aparece, a pesar de esta aparente falta de primera persona, a pesar de este aparente exilio de lo confesional, la poesía visual produce cosas, causa efectos que remiten directamente a la subjetividad de quien la ha creado y que conciernen también directamente al lector o espectador. Pensemos, si no, en el poema O Organismo del también brasileño Decio Pinatari, que trabaja sobre la frase O organismo quer perdurar y llega a una apoteosis gráfica que sugiere el orgasmo. O en el poema lacrimoso del mismo Anatol Gnotek, la escritura experimental visual, aunque no instituya un sujeto lírico convencional, tiene capacidad de afectar, es decir, de dejar su huella, de modificar lo que le rodea. En esta premisa se basa el puente que tiendo entre los estudios visuales y los estudios afectivos, en la convicción de que existe una iconicidad afectiva. Me gustaría empezar recordando un poema visual de Guillem Viladot, incluido en su libro Contrapoemas, que analicé algunos años en un simposio organizado en la Universitat de Lleida. En este poema, Viladot realiza una intervención sobre la obra de un poeta anterior, Magí Morera,
en concreto sobre su soneto Lo Campanar de Lleida, que Morera escribió a principios del siglo XX en homenaje a la torre de la catedral, de Lleida. Vilodot perturba, ensucia el poema original con una serie de signos superpuestos que complican su lectura. Una línea vertical de puntos de gran formato, una letra O yacente, una sucesión de barras inclinadas, una serie de letras mayúsculas. Vilodot desacraliza el poema original a la manera de Marcel Duchamp, pero curiosamente su gesto también puede compararse a los impactos que la historia ha dejado sobre la lápida de homenaje a Morera situada al pie de la catedral. Esta lápida reproduce el soneto original de Morera, dedicado al campanario, pero el texto apenas puede leerse, no solo por el paso del tiempo, sino también por una serie de agujeros que pueden observarse en la piedra, provocados por disparos de bala de los soldados del ejército franquista que ocuparon la ciudad de Lleida durante la Guerra Civil. Según algunas versiones, la placa desató las iras de algún soldado que se indignó al ver que estaba escrita en catalán. La piedra conmemorativa deja de ser así un soporte imperturbable para convertirse en testigo conmocionado de la historia. De hecho, cuando se restauró la placa en 2007, se decidió dejar allí los orificios de bala. Siempre he creído, aunque no puedo estar segura de ello, que los grafismos de Vilodot pretenden representar las balas franquistas y que su poema no es un juego trivial, sino una reflexión profunda sobre el concepto de pasado, de tradición literaria y de historia. Estamos ante un poema visual, es decir, ante una predominancia icónica, pero las imágenes convocan una determinada emoción, el horror de la guerra. La pertinencia de la relación entre visualidad y afecto parte de un argumento que necesita poca justificación. La imagen no solo representa, sino que también conmueve. Las imágenes no se reducen a su significado referencial, sino que generan respuestas corporales y sensoriales en quienes las ven. Una fotografía sobre el drama de los refugiados no solo comunica información, sino que también genera shock, empatía o rechazo. El alambre de espino en la fotografía de Warren Richardson, en la que un bebé es trasladado de un lado a otro de la valla en la frontera entre Serbia y Hungría, pincha al espectador, de la misma manera que le pinchan el soneto Apartheid de Avelino de Araújo y el poema Objeto alambrado de David Pérez Pol, que representa un juguete, una comba, una cuerda para saltar, también hecha de alambre. En segundo lugar, lo visual es ideológico y puede convocar sentimientos de pertenencia, miedo o resistencia, en tanto que las imágenes pueden reforzar o cuestionar estructuras de poder, como puede verse en el poema visual de Pau Llop, basado en unos versos del libro Crit de Álvaro Valls, escrito en la cárcel Modelo de Barcelona en 1977, cuando Valls fue detenido acusado de formar parte del Exèrcit Popular Català. En el poema de Llop, los versos aparecen aprisionados entre barrotes. Lo vemos también en el poema Helicóptero de Eduardo Llanos Melusa, que recrea el asalto al Palacio de la Moneda en Chile, que culminó con la caída y muerte de Salvador Allende. O más contemporáneamente, lo vemos también en la pieza visual This Means War, de la artista norteamericana Kay Rosen, que alude a la guerra pero también al cambio climático. En tercer lugar, en la era digital se ha producido una viralización icónica de las emociones que hoy se manifiesta muy explícitamente en los emoticonos que iconizan y codifican nuestros estados de ánimo, pero que también, y esto es muy importante, los limitan. Vivimos una globalización de lo emotivo que tal vez tiene como consecuencia el aplastamiento de las diversidades del sentir y del querer. Puede mencionarse aquí Wonderland de Joe Hale, que es una reescritura
de Alice Adventures in Wonderland de Lewis Carroll, realizada íntegramente con emoticonos. Es cierto que esta viralización icónica de los afectos ya se produjo incluso antes de la era digital. Pensemos en determinados gestos emotivos como el puño cornudo del punk o el signo de la paz de Lennon, pero en la era digital ciertamente esa viralización se ha magnificado. Existen, y entrando ya en la segunda parte de mi intervención, algunos estudios, no muchos, orientados a la confluencia del componente visual de la literatura experimental con lo afectivo. Así se han desarrollado investigaciones específicas sobre la espacialidad y la percepción en la poesía visual que se interesan por el modo en que la disposición tipográfico-espacial guía la lectura y la experiencia. Se han usado métodos cognitivos como el eye tracking o la medición psicofisiológica de la respuesta galvánica o del ritmo cardíaco para analizar lo que nos pasa al contemplar poemas visuales. Algunos estudios muestran que el modo en que los ojos se mueven por la página, el ritmo perceptivo y la construcción espacial afectan la recepción emocional y cognitiva de la obra. En la imagen puede verse un eye tracking del poema Nascemorre de Haroldo de Campos. Las intensidades azules indican las zonas donde más lectores fijan la mirada. Y aquí un experimento realizado por el proyecto Poetry Beyond Text sobre un poema visual de Heinhard Doll, un experimento que intenta ver también dónde posamos la mirada cuando leemos o contemplamos el poema. Por otro lado, también desde el punto de vista cognitivo, algunos estudiosos sostienen que la metáfora no solo cumple una función conceptual, sino también afectiva. Es decir, el significado de una metáfora incluye el componente emocional. Esto se puede aplicar a la poesía visual y objetual. El poema Silencio de Eugen Gomringer no describe el silencio, sino que lo encarna visualmente. La ausencia de palabra en el centro es la metáfora del silencio mismo. La repetición rítmica de la palabra genera una sensación de insistencia, como si el silencio estuviera rodeándonos. El carácter metafórico del vacío central no se entiende solo como estructura cognitiva, sino que es constitutivo de su sentido. El silencio aquí se siente, no solo se piensa. Lo mismo sucede en la elegía al Che de Joan Brossa, en la que la tristeza ante la muerte del guerrillero, lo elegíaco, se identifica con la pérdida gráfica, con la pérdida de letras. O en el poema objeto Autobiografía de Àngels Jornet Sagués, donde el vacío situado en el centro del libro también remite a la tristeza de la pérdida. Algunos críticos, como Sandra Moyano, consideran el afecto un exceso respecto a los procesos cognitivos habituales, y esto también puede aplicarse a la interpretación de las diferentes formas de poesía visual. En los poemas de la portuguesa Anna Hatterley, el afecto se cuela en la forma, en un plus emocional que no se explica solo con la semántica. La experiencia de mirar, las formas microcaligráficas de Hatterley, casi imposibles de leer, genera inquietud, fascinación o extrañamiento. El afecto aquí no depende de qué significa el texto, sino de qué hace la obra en quien la mira, del desconcertante ruido visual que provoca. Más adelante volveré a este término, ruido visual. Desde este punto de vista cognitivo, la escritura experimental visual se considera, más que un mecanismo al servicio de la representación, un medio capaz de ir más allá del significado para establecer una relación sensorial con el lector. Algunos estudios sobre la literatura experimental de grupos históricamente subalternizados pueden aprovecharse para investigar la dimensión afectiva de la visualidad. Es el caso del ensayo Visualizing Feeling de Susan Best, que es un estudio sobre el afecto y la creación vanguardista visual femenina que puede ayudar a entender los poemas osmóticos de la germano-italiana Irma Blanc o los poemas desesperados de la catalana Àngels Jornet. Es el caso también
del volumen de Tyler Bradway, Queer Experimental Literature, que reivindica que el texto experimental obstruye el pacto de no agresión entre autor y lector. Ahora, este pacto ya no será garantía de una lectura placentera y aproblemática, sino que incitará al conflicto. Esta destrucción de la armonía entre creador y receptor puede ser una vía prometedora para acercarse a la incomodidad que generan los poemas visuales de Andreu Terrades, basados en recortes de imágenes, algunas de ellas pornográficas, donde lo fragmentario invoca una totalidad escatimada y obscena. Las reflexiones de William Mitchell sobre la imagen como deseo, las de Rancière sobre el reparto de lo sensible y las de Teresa Brennan sobre la transmisión del afecto pueden ayudar a iluminar lo que he denominado iconicidad afectiva. En el ámbito de los estudios visuales, Mitchell aborda el modo en que la visualidad está cargada de afecto y cómo las imágenes movilizan deseos, miedos y pasiones, y propone que las imágenes no son objetos neutrales, sino que parecen tener vida propia. Quieren algo de nosotros, demandan atención, cuidado, amor o rechazo. Este planteamiento desplaza la pregunta de ¿qué significan las imágenes? A ¿qué nos hacen sentir y hacer? Mitchell insiste también en el vínculo entre lo visible y lo invisible, en tanto que las imágenes median entre lo perceptible y lo imaginado, y esa mediación está cargada de afectos. En estos poemas visuales de la diapositiva, lo tapado, lo que no vemos, puede producir ansiedad, fascinación o deseo, tanto como lo que sí aparece en la superficie visible. Por otra parte, y siguiendo a Rancière, se puede pensar la poesía visual como un modo de redistribuir la sensibilidad. Recordemos que para Rancière el reparto de lo sensible no es una distribución de objetos materiales, sino un orden perceptivo. Son las formas de ver, oír, decir y hacer que determinan qué aparece como visible, decible y pensable en una comunidad, que delimitan lo que puede ser percibido como significativo y relevante, y lo que queda excluido o invisibilizado. La política ocurre cuando aquellos que estaban excluidos, los sin parte, se hacen visibles y audibles para reclamar un lugar en el espacio común. Y esto tiene también una dimensión estética. El arte puede intervenir en el reparto de lo sensible al proponer nuevas formas de visibilidad, de decibilidad, de experiencia compartida. Un movimiento artístico o político puede transformar el reparto de lo sensible al dar visibilidad a miradas impertinentes o a sujetos antes invisibles, minorías, subalternos o, como en los ejemplos de la diapositiva, personas con diagnósticos vinculados a la salud mental. El reparto de lo sensible también puede modificarse cuando se altera la manera en que algo se percibe, por ejemplo, un grafiti que transforma un muro en espacio político. Pensemos en el poema objeto de Joan Brossa sobre el alcalde Porcioles. En 1989 se pidió a Brossa un poema objeto para la ciudad de Sant Adrià de Besòs. Brossa decidió realizar un poema dedicado a Josep María de Porcioles, alcalde de Barcelona en la época franquista, entre 1957 y 1973. Para Brossa, Porcioles representaba la especulación urbanística de esos años, y el poema objeto que imaginó fue un monumento que él mismo consideraba anticonmemorativo y condenatorio. Se trata de una silla de oficina de hierro que sostiene una bandeja de bronce con la cabeza de mármol del alcalde. Debía situarse en una plaza del barrio obrero e inmigrante de la mina, pero cuando en 1991 Brossa entregó la obra, el ayuntamiento no se atrevió a ponerla en un lugar público abierto y la guardó en un almacén. En 1995, 2 concejales la sacaron de allí y la colocaron en un parque público de la zona, pero muy pronto fue retirada y devuelta al almacén.
Al cabo de un tiempo, la obra se trasladó al vestíbulo de una biblioteca y posteriormente, en 2004, al Museo de la Inmigración. El poema objeto de Brosse es significativo precisamente a causa de su impertinencia visual. Molesta. Pone en primer término lo que no se quiere ver. Por otro lado, podemos hablar de comunidades afectivas. Teresa Brennan habla de la transmisión del afecto y cuestiona la idea de que las emociones sean algo puramente interno, privado e individual. Sostiene, en cambio, que los estados afectivos pueden transmitirse de una persona a otra, de un grupo a otro. Si la modernidad, sobre todo desde Descartes, separa al sujeto de su entorno y piensa las emociones como propiedades internas de la mente, Brennan, en cambio, defiende una visión más relacional. Lo que sentimos está atravesado por los otros y por el ambiente. Un poema expuesto, visualizado, en una manifestación o en un mural, no afecta solo a un individuo, sino que crea un sentido de comunidad y mirada compartida, como el verso de Vicent Andrés Estellés utilizado para protestar contra la especulación inmobiliaria en el barrio del Carme de Valencia, que se ha convertido en símbolo de resiliencia, o como la conversión del poema Divisa de María Marçà Marçal en un poema visual mural que aglutina comunidades LGTBI, independentistas y anticapitalistas, o como el uso de los poemas de Salvat Papasseit, de los poemas visuales de Salvat Papasseit, como proclama política para el 11 de septiembre, Día Nacional de Cataluña. Aunque hay que decir que este poema de Salvat Papasseit también ha tenido un uso más comercial o decorativista y se ha llegado a estampar en camisetas que pueden comprarse online en varias tallas y colores. En la tercera parte de mi intervención exploraré brevemente la iconicidad afectiva en tres ámbitos. El de lo comunicativo, mediante lo que denomino iconicidad traumática, que se manifiesta en el ruido visual, el de lo perceptivo, que se muestra en lo sensorial o corpóreo, y finalmente el de lo político, que genera una iconicidad relacional comprometida o indignada. Cuando hablo de ruido visual, no me refiero a un fenómeno auditivo, sino a una obstaculización intencionada de la comunicación. Como sugiere el creador plástico-textual norteamericano Reed Altemus en su volumen Chaos by the Letter, el ruido visual se diferencia del que pueda producirse en la poesía sonora porque es una experiencia puramente óptica, esto es, porque no tiene una correspondencia fonética. De hecho, algunas de las composiciones de Altemus indagan justamente en este concepto: letras aplastadas, grandes mayúsculas que interrumpen el texto, líneas desbaratadas que sugieren una sintaxis enloquecida. Si nos acercamos a la poesía visual desde la teoría de la información, entenderemos el ruido como una señal aleatoria que, al superponerse a la señal original, dificulta la comunicación y obstaculiza en el receptor el proceso de comprensión. El ejemplo más conocido es el de las interferencias durante una llamada telefónica. Se considera que en cualquier tipo de comunicación el ruido debe evitarse porque ensucia el mensaje que se quiere transmitir. El ruido vendría a ser un sonido no deseado, por lo que separa el sonido del ruido no son las propiedades físicas, sino la relación que establecemos con él. Por tanto, la noción de ruido tiene un marcado componente psicológico, afectivo, en definitiva. Lo mismo sucede con el ruido visual. La idea de ruido se ha utilizado, en un sentido metafórico, como instrumento para la interpretación cultural. En el ensayo The Noise of Culture, William Paulson examina la literatura como ruido, esto es, como una forma de comunicación en la que la interferencia, el vacío y las diferentes formas de complejidad impiden la recepción clara de la información. Ahora bien, este impedimento de la comunicación puede verse de manera positiva. Para Paulson, la literatura funciona como el ruido de la cultura, y el ruido de la cultura genera ideas. Según esta lógica, si la literatura tiene una incidencia social, es justamente por el ruido que provoca. Es su poder disruptivo de la transmisión
lo que genera su dimensión transformadora o revolucionaria. Si nos acercamos ahora al terreno más concreto de la escritura experimental, es oportuno mencionar el trabajo de Maria Engbert sobre el ruido visual en la literatura digital. Engbert identifica el ruido visual con una estética tipográficamente densa, con un exceso visual que exige del receptor un compromiso activo para que la lectura sea posible, como ocurre en la obra de poetas digitales como Anne Frances Wysowski, y lo relaciona con una tradición poética de ilegibilidad que arranca con los futuristas, dadaístas, surrealistas y letristas y llega hasta autores como Susan Howe y Charles Bernstein. Los poemas de Howe y Bernstein, con letras superpuestas que crean escenarios atiborrados y excesivos, escenifican muy bien la llamada ley de la reversión comunicativa de la que hablaron Marshall y Eric McLuhan. Cuando un medio cognitivo sensorial es llevado a su extremo, genera el efecto inverso al que se quería producir. El exceso de letras genera incomunicación, igual que el exceso de imágenes. Existe toda una tradición de poemas visuales ruidosos. En el ámbito catalán, los poemas de Damià Huguet, Calleja, Manuel de Pedrolo o el mismo Joan Brossa. Y más allá del ámbito catalán, los textos tachados de Fernando Millán, la obra del italiano Emilio Isgro o los poemas de Julio Campal o John Carroll, o los del alemán Jürgen Gers. Todo este ruido permite hablar de una iconicidad traumática. El trauma del código se contagia al lector, que queda sumido en un estado de confusión o sorpresa. En definitiva, el ruido visual tiene que ver con una concepción de la práctica artística y escritural no como constatación, sino como problema, no como fuente de bienestar, sino como fuente de inquietud, no como decoración, sino como estorbo, no como confirmación, sino como pregunta. Concebir la poesía visual como ruido significa creer en su poder revulsivo. La iconicidad afectiva puede manifestarse también de una manera más sensorial o corpórea. Y como ejemplo de ello, me gustaría hablar en primer lugar de una forma de visualidad que no suele considerarse como tal, la de la letra manuscrita. Es decir, me gustaría entender el manuscrito como imagen. En el imaginario colectivo, la escritura manuscrita se vincula con la infancia, con los primeros estadios del desarrollo cognitivo, con una cierta inocencia, con el ámbito privado, la improvisación y la subjetividad. En lo manuscrito se mezclan lo icónico y lo simbólico, lo concreto y lo abstracto, la acción y el pensamiento, lo visual y lo afectivo. Tanto la poesía visual como las artes plásticas han hecho un uso recurrente del manuscrito, como puede verse en estos poemas de Montserrat Felip y de Albert Ràfols Casamada, y en las lecciones de la artista colombiana Joana Calle, que transcribe en papel pautado fragmentos del proceso de Kafka, agolpando las palabras una sobre otra, de modo que la escritura se convierte en signo plástico, legible y al mismo tiempo ilegible. En ocasiones, la escritura manuscrita persigue un efecto de artesanalidad que convoca la continuidad letra-cuerpo-sujeto, y ello se relaciona directamente con lo afectivo. Un ejemplo es Enric Casasses, que en la primera edición de La cosa aquella utiliza intensamente el manuscrito. Desafortunadamente, este juego gráfico se pierde en la segunda edición de 1991, publicada sin imágenes e íntegramente en tipografía de imprenta. Pero lo que quería decir es que en Casasses la subjetividad se transfiere parcialmente a lo físico, de modo que los diferentes tamaños y tipologías de letra, desde la mayúscula hasta la letra gótica, las vacilaciones en el trazo y la horizontalidad precaria de las líneas de texto, aportan una información que no puede o no quiere ser transmitida apelando solo a la vertiente simbólica del lenguaje, sino que remite a un sujeto temblante. De hecho, los estudiosos de la tipografía han llegado a hablar de una tipografía emotiva, en la que los trazos remiten a afectos.
En la caligrafía suelen distinguirse dos elementos básicos, el ductus y el cursus. El cursus es el camino recorrido por el instrumento de escritura y el ductus son la intensidad, el ritmo y las modulaciones del trazo. El cursus define la estructura de la letra y el ductus marca su estilo, su subjetividad. En la escritura impresa, el cursus se mantiene, pero el ductus se hace casi imperceptible. En cambio, en el manuscrito, el ductus adquiere un gran protagonismo. Por otra parte, en esa tipografía emotiva, las fuentes con serifa suelen asociarse con lo estable y tradicional, y las sin serifa con la claridad. Las fuentes script, que imitan la caligrafía manual, invocan intimidad. Las fuentes display transmiten intensidades emocionales desde el entusiasmo hasta la nostalgia. Prestar atención al ductus y a las modulaciones de la letra hecha imagen implica explorar nuevos aspectos de la relación entre subjetividad, escritura y cuerpo. El de Casases es, así, un texto visual profundamente afectado. El manuscrito entendido como imagen también tiene un sentido de resistencia. Resistencia contra el arte uniformado, contra la censura, contra la despersonalización de las editoriales, contra las formas mecánicas de difusión textual. Es el caso, en los años 70 del siglo pasado, de los textos manuscritos aparecidos en la revista contracultural Blanc Dou. También la escritura de Vial Mesquida, emblemática de la revolución textualista, da numerosos ejemplos de este carácter resistente. En su novela, y sí, esta vez el ejemplo no es poético, en su novela L'adolescent de Salt, Mesquida recurre a menudo al manuscrito, cartas, apuntes, diarios y muchas referencias al sistema educativo como elemento de represión y vigilancia. Las páginas que imitan el castigo escolar consistente en la repetición de frases hasta el aburrimiento por parte del pobre alumno, del pobre escolar, sirven de denuncia del sistema educativo franquista. Esta mención crítica de la educación aparece asimismo en otras obras de la época, como Pudessina, de Joan Palou, y más contemporáneamente la vemos también en algunos poemas de Àngels Jornet, que transforma la frase callaré a la hora de clase en callaré, es decir, identifica la educación escolar reglada con el silencio y la censura. Otra estrategia de la iconicidad afectiva que concierne a lo perceptivo es la iconización de la palabra, es decir, el énfasis en el carácter visual de la letra. Encontramos esta operación iconizadora en diversas videocreaciones de la poeta y artista visual Esther Chargay, como por ejemplo el videopoema Agog, realizado sobre un texto de Carles Acmor, escritor, multiartista y compañero de vida de Chargay. En las creaciones videográficas de Chargay, los textos de Acmor se agolpan, se deforman y como resultado de ello hay palabras que aparecen magnificadas y se crean nuevos énfasis semánticos. Es una operación que realmente no tiene que ver con el caligrama, porque si en el caligrama todavía tenemos un parentesco con la éfrasis, aquí son letras que representan una imagen o letras que se representan a sí mismas. Otro ejemplo es el videopoema canción La Masovera se'n va a l'espai del dueto Jansky, un dueto de electroverso integrado por el músico Jaume Reus y la poeta Laia Malo, que convierte el poema en imagen dinámica de forma multicolor. El poema adquiere perfiles cambiantes, puede ser célula y puede ser medusa, ¿no? Se hace énfasis en el aspecto, en la vertiente más imaginativa, corpórea y emotiva. Finalmente, quisiera hacer una mención a la dimensión política de la iconicidad. A menudo se ha dicho que la escritura experimental es un puro divertimento o un juego elitista que realmente no llega a nadie, que no tiene una capacidad real de incidencia en el campo social. Curiosamente, en el caso de las artes plásticas, esto no ocurre. Nadie se atrevería a decir que la esperança del condemnat a mort
la serie de 3 pinturas realizada por Joan Miró en 1974 en referencia a la ejecución, al asesinato de Salvador Puig Antich, nadie se atrevería a afirmar que esto no es arte político, a pesar de su carácter no figurativo, porque en el caso de las artes visuales todo el mundo tiene claro que la abstracción puede ser política. Pero en el caso de la escritura de experimentación parece que no quede tan claro. Pocas personas dirían a priori que este poema visual de J.M. Calleja, que consiste en una serie de versos semitachados, es arte comprometido. Pero en realidad, estos versos tachados del poema de Calleja provienen del libro de poemas de Biel Mesquida, El vell país on els homes desitgen els homes, que a principios de los 70 sufrió censura debido a su componente homoerótico y a la exaltación del deseo entre hombres. Y el hecho mismo de que un libro sea censurado ya es una indicación de su capacidad de antagonismo. De modo que el homenaje de Calleja puede ser interpretado como una alusión crítica, indignada, a la censura franquista. A pesar de ello, ha circulado mucho, como he dicho, un discurso que identifica la poesía visual con algo inocuo, curioso, ocurrente y divertido. Y ciertamente lo es, desde las hormiguitas de Joan Salvat Papasseit hasta los matemático-poemas de Toni Prats o los logotrips de Christian Porres, que ironizan sobre grandes marcas comerciales. Pero lo que me interesa ver aquí no es la dimensión lúdica de la poesía visual, sino su conexión con formas de resistencia y disenso. La estudiosa neerlandesa Mieke Val relaciona la visualidad con el receptor, acuñando el término actos de visión. Para Val no debemos considerar la visualidad como una propiedad característica y definitoria de los objetos. Lo que determina el sentido de la visualidad son los actos de visión hacia estos objetos, su historicidad y su anclaje social. Lo importante es, pues, la facultad para realizar actos de visión y no la materialidad del objeto contemplado. Es evidente que los poemas visuales de Joan Brossa impulsan estos actos de visión en complicidad, sobre todo aquellos que contienen reflexiones críticas sobre, por ejemplo, el concepto de nación. Aquí podemos ver algunos de los innumerables que compuso sobre España y Cataluña, a menudo teñidos de humor, pero también de sentido trágico. Brossa tiene muchos otros poemas dedicados a poemas políticos, ¿no? Que tienen en común el requerimiento de una visión cómplice. La relación entre el artefacto visual y lo que Mieke Val llama actos de visión crea comunidades interpretativas, en este caso cohesionadas por la resistencia antifranquista. Esta iconicidad indignada tiene un sentido especial en la poesía catalana de los años 70, marcada por la dictadura. Pero, ¿qué pasa con los poetas y artistas contemporáneos? ¿Cómo se mantiene esta capacidad de protesta política en la actualidad? Diría que los poetas visuales actuales, y aquí el término poeta se desdibuja, puesto que algunos de ellos se autodefinen como ilustradores o incluso como diseñadores gráficos, diría que lanzan sus invectivas hacia objetivos más globalistas como lo que tenéis en la diapositiva, las hipotecas, la censura, las guerras, el hambre en el tercer mundo, el daño medioambiental, el deterioro de la política, la corrupción de la democracia o la actitud carroñera de la banca. Son causas que merecen consenso y habría que preguntarse hasta qué punto ese consenso las desactiva. La atención, y con eso termino, la atención a los procesos de recepción de la poesía e imagen, es decir, la poesía visual y caligramática, la videopoesía, los poemas concretos, los poemas objeto, etc., no puede permanecer ajena al impacto afectivo del texto en el lector, porque en este impacto reside su capacidad transformadora. A lo largo de mi intervención he puesto en juego diversos términos, partiendo de la intersección entre el régimen escópico, que es la manera en que cada época produce formas específicas de mirar, de representar y entender la visión,
y el régimen emocional, es decir, las maneras en que sentimos las imágenes, a veces de un modo más obediente y a veces como expresión de disidencia. La poesía visual puede desafiar el régimen emocional de su época cuestionando los conceptos de belleza, tradición y verdad a partir de un uso crítico de la empatía, el rechazo, la sorpresa o la rabia. He transitado también por el concepto de iconicidad afectiva, tanto en el eje perceptivo, el ruido visual, la iconicidad traumática, como en el comunicativo, la iconicidad sensorial, y en el político, la iconicidad indignada. Ingrid Guardiola sostiene que no solo consumimos imágenes, sino que somos consumidos por ellas, y que el flujo constante y excesivo de imágenes y de datos puede provocar una especie de anestesia de los sentidos y desembocar en la distracción colectiva. Ante esto, la poesía visual tiene la posibilidad de convertirse en un espacio de resistencia, en una forma de participación que se instala en los márgenes del poder, porque la mirada que requiere es cómplice y no conformista, reflexiva y a la vez profundamente conmocionada, atenta y no narcotizada. Pero a la vez tiene el reto de evadir el decorativismo, de no conformarse con el consenso, con lo que ya ha sido aceptado y convertido en hábitus, en régimen, sea estético o emocional, para no ser absorbida por ese mismo poder. Moltes gràcies.